sería esta valoración parcial entre el total. Y para hacer mi fórmula lo anclo y lo único que haría es calcular, o sea, hacer un copy y pega para el resto, ya anclado, ¿no? Y en lo que corresponde a los acumulados es esa más la anterior. Y al final hago un copy y pega y armo mi acumulado. Y de la misma manera también sería para este caso. Es la misma. Estamos haciendo una mirada general, ¿no? De hecho, que en las próximas lo podremos hacerlo con calma, pero ahí están, ya están con los cálculos también. Y en función a los acumulados, para la curva S se trabaja con los acumulados, entonces puedo calcular mi curva S. Y aquí está. Esta curva, que sería la versión acumulada, sale con los datos de esta columna de evaluaciones programadas. Y en tanto que la otra sería la de las ejecutadas. Ambas, como ven, es con ambas columnas. Entonces, ¿para qué me sirve este dato? Y es importante, ¿eh? Porque en cada valorización el supervisor tiene que hacer un análisis. ¿Qué dice la norma? La norma dice que en cada mes la valorización ejecutada, ya que esta obra está pero ya para morirse, ¿no? Pero bueno, al menos en el papel, ¿no? Debe tener que ser alguna justificación. Entonces, ¿qué dice la norma? Que en cualquier mes, digamos este mes, por ejemplo, en cualquier mes, esta valorización, o mejor dicho, la versión programada, o la versión ejecutada real, la versión ejecutada real, no puede ser menor que la valorización programada. Bueno, disculpen, rebobinando. La norma dice que en cualquier mes la evaluación ejecutada no puede ser menor al 80% de la evaluación programada. No puede ser. Pero bueno, mirando nomás la figura, antes de, digamos, hacer ese análisis. O sea, la primera lectura que uno tiene de esta curva S, que ese es digamos, el primer resultado de mi planilla que he calculado, ¿qué me da? Que esta obra está muy atrasada. Muy atrasada. Es más, si hiciera proyecciones, miren, digamos, hasta acá, hasta que termine mi pantalla, ya casi difícil que lo encuentre, ¿no? Está bravo esto, digamos. Pero mi primera lectura, y para eso me sirve mi curva S, es para saber si esta obra está adelantada o atrasada. Es la primera. De hecho que está atrasada, ¿no? Muy atrasada incluso. En algunos momentos ha estado adelantada, fíjense, ¿no? La curva roja ha estado por encima de la programada. Pero bueno, algo ha pasado acá, ¿no? Pero bueno, para efectos de inversión no es relevante. Ese es por un lado. Y la otra es que debo saber si este avance de 47% es menos del 80% del 95% que es el programado. Al ojo, de hecho, que es mucho menos, ¿no? Mira, sin ser muy calculista, el 80% del 25% es casi por encima del 73% por ahí. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Y para eso es el objetivo de esto. Es que con estos cálculos, ya, y acá debe estar con estos cálculos, y acá, pues establecer incluso, no está. Si esta obra requiere un calendario acelerado, ¿no?
porque la norma establece, si pasara ese dato, que es lo que está pasando acá, ¿no? Miren, ¿cuánto es el 80% del acumulado programado? Es 76%. ¿Cuánto es mi ejecutado? 47%. Lejos, pues, ¿no? Entonces, en el informe de la supervisión va a decir, ¿no? De acuerdo a la evaluación de este mes, el contratista ha alcanzado únicamente al 47% acumulado, en tanto que el mínimo permitido era el 76%. Registrará en cuaderno de obra y solicitará que presente el calendario acelerado de obra. Ese es el uso que se le da a esta planilla junto con mi curva S. Eso sirve también. Ya. Bien. Otra información que necesitamos en mi valorización es el cálculo de reajustes. El cálculo de reajustes, ¿de dónde lo voy a obtener? De mi fórmula polinómica. ¿Y de dónde sale la fórmula polinómica? Hemos visto que sale del expediente técnico. Eso no se toca. Casuística o qué podría pasar. Miren, en estricto, esta es la fórmula polinómica. Es la que va a aparecer en el expediente técnico. Eso es lo que va a pasar. Mejor dicho, esa es la que voy a obtener del expediente técnico. Y también en algunos expedientes ya te dan hasta acá este dato. Si no, mejor dicho, y esta información también debe estar en el expediente técnico. Creo que como ejemplo lo vimos, ¿no? Aquí está. En un expediente técnico la fórmula te dan de la manera lineal y también el detalle, ¿no? Con los índices unificados. ¿Qué podría pasar? Dos situaciones. Sabemos que la suma de estos factores debe salir 1. Para que una fórmula sea correcta, esta tiene que salir 1. Y también cuando hay submonomios, como en este caso, la suma de los submonomios tiene que salir 100%. Si regresamos a la valorización, entonces sabemos que la suma de estos coeficientes debe salir 1, exacto, ni 0.9991 ni 1.00001, tiene que ser exacto 1. Primer caso, ¿qué pasaría si eso no suma 1? Hay un mensaje. El Geo Quevedo dice, algunos contratistas en sus valorizaciones no hacen reajustes, lo aplican al final en la liquidación. ¿Es correcto eso? En estricto, la normativa establece que los reajustes se hacen cada mes. Ya, eso es lo correcto. Cada mes debería ser. Ahora, ¿por qué un contratista no hace su reajuste cada mes? Es casi raro que un contratista no quiera cobrar más. ¿Qué es lo que usualmente pasa? No es que los contratistas no quieran cobrar los reajustes. Lo que pasa es que hay algunas entidades que están a las justas con su presupuesto y más bien le piden al contratista que no calculen reajustes.
y que ya le van a pagar en la liquidación, que es otra cosa. Y bueno, el contratista, por no pelearse, digamos, lo calcula sin ajustes, ¿no? Pero en estricto, bueno, si es que el contratista lo presenta así y no reclama, no habría problema, ¿no? Legalmente debería cobrar intereses, ¿no? Porque, miren, aprovechando eso rápidamente, ¿eh? Ahora que los ajustes están calculando, están saliendo fuerte, ¿eh? Por lo de la inflación. Hemos visto que una valorización por norma y también porque es técnicamente correcto, va a ser a la valorización bruta más los de ajustes menos las amortizaciones y menos los deductivos. Esto es una valorización usual. Ya. Ahora, y así debería ser cada mesa. Y en algunos casos estos reajustes ya está saliendo fuerte, porque ya el K está saliendo 1.20, 1.25, en algunos casos he visto que está saliendo hasta 1.4, es una barbaridad que está saliendo. Ya. Entonces, de acuerdo a normas se debe pagar eso. Y también técnicamente es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aunque un poquito me estoy adelantando, ¿no? Porque cuando pagas de ajustes, lo que estás pagando es el verdadero valor del trabajo ejecutado o el valor real del trabajo ejecutado. Si no cobras o no pagas de ajuste, no estás cobrando el valor real de lo que has trabajado, estás cobrando menos. Entonces, si la valorización, ya para no escribir más, si en cada mes, digamos la versión 1, sea versión bruta 1, sin reajustes, ya lo voy a poner acá ya, más de ajuste 1, y versión 2, igual versión bruta 2, más de ajuste 2, le pone más, ya. Bruta 3, más de ajuste 3. Si al final, que sería este el primer caso, solo pagarías, digamos, en algún determinado tiempo, ¿no? Vas a pagar 1 más 2 más 3, estarías dejando de pagar el 1, o sea, todo lo que es de ajuste, ¿no? Y como legalmente en verdad debió haberse pagado estos de ajustes, legalmente también, en estricto, por el no pago de estos de ajustes, le correspondería unos intereses. En el escenario en que el contratista sí presentara con reajustes y la entidad no le pagara los reajustes, entenderán que es como que estaría pagando una parte de la versión y sabemos que por ley eso es materia de pago de intereses. Ahora, si un contratista por su lado no presenta reajustes y en la liquidación tampoco cobra sus intereses, no habría problema. No habría problema. Ahora, si quisiera cobrar interés, la entidad podría defenderse diciendo, y tú no has hecho tu valorización con reajustes, así que yo no sabía, pues no, que es un poco discutible, pero todavía podría defenderse. Pero ¿cuál sería el riesgo? Que el contratista en la liquidación te mande con intereses más. En tanto se pueda, bueno, que es otro caso, ¿no? Pero otra historia, mejor dicho.
En tanto se pueda, debería tramitarse con los ajustes más. Ahora, si el contratista no presenta con los ajustes y en la liquidación lo hace los ajustes y no quiere cobrar o no, digamos, no cobra intereses, tampoco en estricto no debería pasar mucho, ¿no? Ya sería un tema, digamos, entre contratista e entidad. Lo correcto es tramitar con los ajustes, lo correcto. Dicho eso, ya en otra clase hacemos el análisis de la fórmula polinómica, ¿ya? ¿Por qué en verdad es los ajustes el que debe pagar? Ya, pero el detalle es que para efectos de esta clase, ¿no? La fórmula polinómica sale del expediente técnico. Ya lo hemos visto, un ejemplo es esto. Ya, este cuadrito no es más que esto, es lo mismo. Ya, le estaba comentando, ¿qué pasa si no suma 1? Que ese es casuística. Ha habido casos que recién cuando ya están en la quinta, sexta o casi ya para hacer liquidación, se dan cuenta que estaba mal la fórmula polinómica. Entenderán que eso es una barbaridad, ¿no? En estricto, debería darse uno cuenta al inicio, ¿no? Porque uno a la hora nomás de armar la fórmula te das cuenta. Entonces, en ese momento, lo que se debería hacer es más, ni siquiera en la primera versión, en la oportunidad en que el contratista revise el expediente técnico e incluso hace su informe, ahí nomás debería advertirse si está bien hecha la fórmula, ¿no? Debe cuadrar 1. Si ese es el caso, debería hacerse una corrección a la fórmula polinómica. Debería hacerse por una modificación contractual que está habilitada, ¿no? Que es una. De esto ha habido una discusión. Anteriormente incluso todavía era discutible, decía, no, pero eso ya forma parte del contrato, es forma del expediente, ya no se puede cambiar, ¿no? Y incluso legalmente hasta ahora todavía sigue eso, ¿no? Pero en tanto no estás, digamos, digamos, estás haciendo lo correcto, porque lo correcto debió haber salido 1, entonces mi criterio es que sí se puede cambiar, ya, debería cambiarse. Hay otras opciones, todavía no hay una opinión contundente respecto a esto. Hay otras opiniones que dicen que se queda tal como está. Y con eso se trabaja. Esa es la primera opción. La otra que podría pasar en que le hayan puesto un código, por ejemplo, como en este caso, 47, para la mano de obra, que es correcto, ¿no? El índice unificado de la mano de obra es 47. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de 47 le hubieran puesto 48, por ejemplo? Sabemos que 48, por más que sea cerquita, ya es otro índice, ¿no? Es de la maquinaria. En esos casos se considera como un error tipográfico, ¿no? Entonces le consideramos lo que corresponde. Entre la letra y el número vale lo de la letra. Ahí hay incluso ahí en la normativa eso ya está, ¿no? Incluso a nivel legal es así. Entonces respetamos lo que dice la mano, mejor dicho, la letra, la mano de obra, y ponemos el índice unificado correcto, no necesita hacer ninguna modificación. Eso sería lo que podría usar. Hay que revisar bien antes de, mejor dicho, para darle solución inmediatamente. Ya, bueno. Una vez que ya tengo esto, armo mis CAS para los siguientes meses. ¿Ya? Por lo que ya estamos cerrando, esto lo dejamos para la siguiente clase. ¿Ya? ¿Cómo armamos ya la fórmula? O el K. ¿Cómo armamos el K para los esto? Pero básicamente yo debo calcular mis Ks para el mes en que yo voy a calcular mis ajustes.
Sabemos que por limitaciones técnicas e incluso materiales, nunca vamos a tener los ajustes correspondientes a ese mes. Ya, si estamos, por ejemplo, estamos ahorita abril, en que en teoría vamos a tramitar la versión del mes de marzo. Y mi versión es de marzo, en estricto, yo debo calcular con los ajustes del mes de abril, del mes siguiente, ¿no? Mes de pago, o mes en que debe pagarse. Entonces entenderán que eso es imposible, pero no hay forma, ¿no? Es como viajar al futuro, sería. Entonces, mínimo tendría que trabajar con los índices de marzo, pero eso tampoco es posible, porque lo de marzo recién va a salir en abril, más o menos la quincena. Entonces, por eso la norma establece que se utiliza el índice unificado o el valor del unificado que tenga más cercano. El más cercano que voy a tener va a ser el de febrero. Entonces, el K de mi evaluación del marzo, voy a hacerlo con el K de los unificados de un mes atrás, de febrero. Entonces, por eso, en todas las valorizaciones siempre va a haber un desfase de 2 meses. Entonces, se calcula con el último. En cada valorización puedo calcular, eso lo vamos a ver en el momento en que toquemos, digamos, pero el concepto es eso. Nunca vamos a calcular con los índices unificados de ese mes. Siempre va a ser mínimo con 2 meses de desfase. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué me sirven estos valores K? Para calcular los ajustes. Y eso lo vemos ya en la siguiente clase, pero que nos quedamos con la fórmula. El de ajuste es igual a la valorización bruta de ese mes, lo que hemos calculado de la planilla, por el K que yo he calculado en ese mes, menos 1. Esta es la fórmula del ajuste. Como ven, es sencillo. Con esa fórmula se calcula el reajuste correspondiente al mes que estoy determinando, ¿no? La ingeniera Vilma dice, hay casos en que el contratista renuncia a los reajustes. ¿Sería aprobado? ¿De qué manera? Como entenderán, si pasara eso, estamos en un caso medio raro, ¿no? Que un contratista renuncia a los reajustes. Hay que tener en cuenta que un contratista vive de sus valorizaciones, ¿no? Si renuncia, lo más seguro, y eso es porque hemos visto otros casos en otras clases, es porque la entidad no tiene para pagar reajustes. ¿Ya? Increíblemente, son obras que están financiadas por otras entidades y le dan el monto exacto del presupuesto, que es incorrecto, pues, ¿no? Porque eso hay que aumentarle los ajustes. Entonces, casi se ve forzado a denunciar, pero forzado no es porque él quiera, ¿no? Entenderán, imagínense una obra de 10 millones y tu K sea hacer 1.2, son como que estuvieras denunciando a 200,000 soles, casi quizá tu ganancia, ¿no? Pero bueno, si se diera ese caso, que es casi seguro forzado, entonces no habría problema, pues, ¿no? Si el contratista mismo no va a reclamar y en la liquidación no los reclama, no hay problema. ¿Debería ser aprobado? No. Eso debería quedar, como dice, entre el contratista y la entidad. Porque si lo aprueban, ¿no? O sea, incluso, ¿cómo sería? El contratista tendría que presentar formalmente su renuncia a esos ajustes. Ya, por decir, no, yo voy a renunciar a mis ajustes. Y la entidad que saque alguna... primero que eso entenderán que no está establecido. No sería... Primero que entenderán que esa figura no debería darse. Como no debería darse, si se aprobara eso, es casi como que se estuviera dejándose constancia que hay una deuda al contratista, porque estás aprobando una renuncia de un reajuste.
que posteriormente en una liquidación el contratista, no sé, por alguna razón ve que está perdiendo mucho, podría reclamar. Y como prueba de que no le han estado pagando los ajustes sería incluso ese documento. Entonces, para la entidad, eso sería casi como demostrar que le ha forzado a que renuncie a los ajustes, ¿no?